Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China particularmente comenzó en el año 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump. En esa ocasión impuso aranceles de 25% a las importaciones chinas por un valor inicial de $50,000 millones que luego se expandieron hasta cubrir más de $360,000 millones en productos. Ahora, China respondió con aranceles a productos estadounidenses como por ejemplo soya, a varios productos agrícolas, carne, automóviles, impactando a los productores de los Estados Unidos. Ahora, 7 años después y con el regreso de Trump a la administración de los Estados Unidos, los aranceles vuelven a ser noticia y lo revisamos a diario. Y lo son en Estados Unidos, y lo son para América Latina, y lo son para Europa, y lo son para Asia también. Bueno, los impuso a prácticamente todos los países del planeta, en términos generales en un 10%, pero el caso de China es particular y la historia va más o menos así. Trump inicialmente impuso un arancel de 34% a los productos chinos. China responde con un arancel de 84%. Estados Unidos contraataca y fija los suyos. Primero en 104%, pero pasaron algunas horas y los elevó a 125%. Así va más o menos la historia. Y eso sienta la mesa, pone la mesa para nuestros dos invitados el día de hoy. Sasha Kakurri está con nosotros, es licenciada en estudios internacionales, es abogada, especialista en negocios y finanzas internacionales, Executive MBA, vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela y profesora además de la Universidad Central de Venezuela. Sasha, bienvenida, ¿qué tal? Hola, muchas gracias, muy bien. Y tenemos vía Zoom, tenemos vía remota a Miguel David Nieto. Miguel David es internacionalista, investigador con énfasis en asuntos políticos internacionales y Asia del Este particularmente. Miguel David, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Es un placer estar esta mañana con ustedes. Igual, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. A ver, Sasha, comienzo por acá. Habló Donald Trump del Día de la Liberación, del Día de la Independencia Económica, acusó a los países de prácticas que son injustas, comercialmente injustas para con su país. Él dice, nos cobran, les cobramos. Uno, ¿tiene razón Trump en su posición? Y dos, ¿es la forma, es la vía? Bueno, a ver, tener razón puede ser una opinión bastante controvertida. A ver, Ujú. Trump desde el inicio de su campaña hablaba de recuperar económicamente a los Estados Unidos, hablaba de aumentar la producción en los Estados Unidos, lo cual pues tenía, bueno, como objetivo disminuir las importaciones de los Estados Unidos para aumentar esa producción, además de aumentar los niveles de empleo y Ujú. aumentar la capacidad de consumo de los Estados Unidos. Así que, visto desde ese punto de vista, entonces podría tener razón. Ujú. Pero, Pero las formas parecerían un poco complicadas, además un poco contradictorias, en el entendido que, bueno, estoy haciendo un poquito más estable la economía norteamericana, estable entre comillas, pero estoy desordenando la mundial. desordenando el mundo y además estoy afectando a muchos países con los cuales comercia los Estados Unidos y además de los cuales incluso esos países dependen en gran medida Claro. de esas exportaciones. Yo vengo 2 días preguntando si se puede pensar en una economía norteamericana sana cuando el mundo está, digamos, en llamas, comercialmente hablando, quiero decir. Vamos a darle la palabra a Miguel David Nieto. Miguel David, lo mismo. Primero, saber si puede tener razón Donald Trump. Segundo, si es la forma, pero quiero agregar, las implicaciones las habrá evaluado. Sabe que llevaría la inflación a los Estados Unidos, la inflación al planeta, que va a afectar efectivamente, como prácticamente todas las transnacionales apuntan, a un golpe al Producto Interno Bruto del planeta. ¿Qué consecuencias un arancel de 125% a China? Claro, pues las formas a la vista de la mayoría del mundo no son las mejores, Ujú. puesto que es un tono mucho más hostil, mucho más agresivo por parte de la administración Trump, Sí. que en este segundo mandato pues demuestra que se viene con todo y es totalmente coherente con su discurso de América primero. Lo que pasa acá claramente es que las implicaciones de todos estos aranceles a nivel global pueden causar efectos secundarios que quizás la administración no esté contemplando. Uno de los primeros sería afectar primero que todo a China. China Ujú. sigue siendo la fábrica del mundo a pesar de Ujú. todas las sanciones que hemos tenido durante los últimos 8 años y pues esto podría causar primero que todo que el flujo de exportaciones de China
empiece a disminuir, lo que generaría pues una disminución en la demanda de insumos primarios. Países como los nuestros son los que producen Ujú. estos insumos y podrían afectar nuestra producción, o inclusive teniendo en cuenta en un segundo escenario en el que China sigue manteniendo esta sobreproducción, para mantenerse competitivo, China podría inclusive llegar a depreciar su moneda, el yuan, lo que implicaría que todos los demás países tendrían que empezar a depreciar su moneda y para alcanzar más competitividad, lo que afectaría el precio y los ingresos de sus productos, pues serían productos más baratos para ser más competitivos y serían menores ganancias. Esto afectaría toda la cadena de producción. Claro, es la voz del internacionalista Miguel David Nieto. Tenemos en el estudio a la licenciada en Estudios Internacionales y abogada Sasha Kakurri. Sasha, Wall Street. Wall Street ha perdido casi 11 billones de dólares en este segundo mandato de Trump, en el poco tiempo que tiene, no llega a 100 días, creo que no los ha cumplido todavía. Goldman Sachs está hablando ya de 45% de probabilidad de recesión en los Estados Unidos. Pregunto, si a una economía como la de Estados Unidos le da gripe, ¿qué le pasa al planeta? ¿Qué le pasa al planeta especialmente a aquellos países, como bien decía Miguel David, que dependen en su comercio de los Estados Unidos o que tienen el dólar como referencia? ¿Qué pasa con esos países? Si le da gripe a los Estados Unidos, probablemente le dé neumonía al resto de los países. Así que, a ver, el desplome de los mercados, yo creo que ha sido el castigo, además, que ha tenido Trump para ceder, por ejemplo, en el caso de la sesión que hizo ayer con respecto al tema arancelario. Fíjate que los mercados lo habían venido castigando, tal como lo dice desde el inicio de su mandato, y ayer hubo, pues, por fin el verde en los mercados. Entonces, pues definitivamente una contracción o una recesión en el comercio y en la economía norteamericana lo que va a traer es, pues, como consecuencia que los países que además tienen un comercio muy amplio con los Estados Unidos se vean afectados definitivamente. A ver, Miguel David, qué región, qué zona, no qué país, qué región, qué zona está mejor preparada para hacer frente a esta guerra arancelaria? Fíjate, Trump dice que China quiere llegar a un acuerdo, anuncia esa pausa de la que habla Sasha, esa pausa de 90 días, aparecen los mercados en verde. Esa pausa de 90 días, ojo, habría que aclarar que exceptúa China, dejando por fuera China, pero los mercados se recuperaron. ¿Va entendiendo Trump el efecto que ha tenido su decisión en los mercados? O como es costumbre también en lo político, él apunta muy alto y luego negocia a la baja. ¿Cómo lo ve? Claro, en este momento, bueno, respondiendo a la primera pregunta, lo que se puede notar es que la región que ha estado más preparada para hacerle frente a todo lo que ha hecho Trump es Europa, porque inmediatamente tras la primera ronda de aranceles, Europa empezó a escalarlo para demostrar que también pueden jugar a lo mismo y que pueden también negociar a las malas, podría decirse esto. Además, como tú lo mencionas, después de ver que los mercados pueden estar en verde, que puede rebotar un poco la curva, pues Trump se da cuenta de que en realidad tiene que bajarle un poco al tono, también al tamaño de las aranceles. Sin embargo, también apuntar alto es una estrategia que siempre ha utilizado los Estados Unidos para empezar a negociar nuevamente sobre la mesa. Trump abusa de esto porque también afecta la confianza de los Estados Unidos al momento de relacionarse inclusive con sus socios comerciales. Sin embargo, esto le da un margen de acción, pues todos los países del mundo quieren comerciar con Estados Unidos. Entonces, mantendrá este tono. Claro. Sasha, es Sasha Kakurri que nos acompaña. Vía remota tenemos a Miguel David Nieto. Sasha, está claro que China es la principal razón de esta ofensiva arancelaria, que no la única víctima, pero sí la razón principal. Ahora, ¿está China está en mejor posición que en 2018? Habría que considerar también que entonces el arancel era de 25% y hoy ya llega a 125%, pero ¿está en mejor posición China hoy? ¿Asia general? Bueno, la posición de China te la da también la capacidad negociadora que tienen. Entonces, podrías inferir que sí está en una mejor posición, incluso cuando ves la balanza comercial entre ambos países, te das cuenta que pues las importaciones norteamericanas de productos chinos son mucho más altas que las importaciones de productos americanos Esa hacia balanza comercial tiene años así. Muy exactamente, favorable para China. muy favorable para China. Entonces yo creo que si China está en una posición de negociar, pues los Estados Unidos parece que ha dejado atrás la diplomacia como forma de negociar y ha empezado a usar la amenaza arancelaria como principal fuente de negociación. Estaba leyendo ayer que, por ejemplo, Estados Unidos importa de China celulares, televisores, laptops, baterías de litio, consolas de videojuegos, monitores de PC, componentes
componentes, juguetes. China, eso es lo más importante, que no lo único. China importa de Estados Unidos soya, aviones civiles, motores, microchips, artículos farmacéuticos, petróleo, gas, combustibles, automóviles también. Me llamó la atención que con el arancel de 104%, todavía no había anunciado el de 125%, ya Apple había dejado de ser la compañía más valiosa en el mercado, solamente con esa decisión. Y a manera de anécdota, solo abro paréntesis para decir que un día estaba yo en Estados Unidos en una tienda de Harley Davidson, que bueno, probablemente es una de las marcas más icónicas para los norteamericanos. Me acompaña un tío que tiene toda la vida viviendo en Estados Unidos, nació en Alemania, pero vive allá. Y yo veía que a todos los productos le daba la vuelta a la etiqueta, y a todos le daba la vuelta a la etiqueta. Y yo decía, pero no le gustan las motos, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está viendo precios? A la salida de la tienda, luego de haber estado, no sé, a lo mejor una hora allí, le digo, tío, ¿qué te pasa con las etiquetas? ¿Por qué la vuelta? Bueno, Romancito, es que no hay marca más norteamericana que la Harley Davidson. Todo está hecho en China. Me dijo entonces, y estamos hablando hace 15, hace 20 años aproximadamente, hoy lo es mucho más. Nos acompañan Sasha Kakurri acá en el estudio, Miguel David Nieto, vía remota. Quiero replantear lo mismo contigo, Miguel David, que el planteamiento que le hacía Sasha. China, que ha tenido una ralentización de su economía en los últimos meses, a finales del año pasado, que tuvo un repunte comenzando 2025, dice que nadie va a doblegar su desarrollo. Pregunto lo que le preguntaba a Sasha, ¿es concebible una economía global sin uno de estos dos actores, sin Estados Unidos o sin China, o con estos dos actores enfrentados? ¿Se puede hablar de una salud económica, financiera global con esta situación de hoy? Realmente, y siendo totalmente sincero, para nada, un mercado saludable no puede tener a dos potencias enfrentadas o una de las dos potencias que lideran tanto el consumo como la manufacturación en un estado total de prácticamente más que aranceles, estas son sanciones económicas. En ese caso, tener este tipo de escenario lo que hace es ralentizar la economía, no solamente de ambos países, no solamente de las regiones aledañas, sino también a nivel global. Inclusive puede llegar a afectar economías no tan conectadas. Por ejemplo, a nivel arancelario, no solamente es China. Por ejemplo, tú mencionabas el caso de Apple, cómo se tiene que Ujú. mover la producción de iPhone a otros países. Ahora, no solamente tienen que tener más cuidado al momento de elegir estos terceros países, porque también otros países como Vietnam, como Indonesia, como Malasia, donde podrían hacerse el ensamblaje, ahora también tienen sanciones. Claro. Por lo tanto, esto también afecta toda la cadena productiva e inclusive hay que reconocer algo y es que Trump quiere acercar otra vez la industria a los Estados Unidos, hacer todo en suelo norteamericano, pero el asunto es que con la economía actual, los salarios, la importación de materiales, es muy difícil lograr esto y que tengan precios competitivos las mercancías, pues la mano de obra es muy cara ya. Es un escenario totalmente negativo tener este tipo de enfrentamientos. A los dos les quiero preguntar, comienzo por Sasha, que está acá en el estudio. ¿Existe el riesgo de que países de nuestra región se conviertan en escenario directo o indirecto de esta disputa comercial? Y hablemos particularmente, ¿por qué no?, de Colombia y de Venezuela. ¿Qué papel pueden estar jugando? Recordando, además digamos, el arancel recíproco en casi todos los países fue de 10%, salvo algunas excepciones, y una de ellas es Venezuela, que llegó a 15%. ¿El impacto en Venezuela o en Colombia, por ejemplo, Sasha? Bueno, a ver, el impacto de Venezuela en Colombia, nosotros estamos en 15, por ejemplo, Nicaragua llegó a 18. Ujú. Impacto aquí, a ver, ¿cuántos productos importamos de los Estados Unidos y qué estamos llevando nosotros a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, también vimos el decreto de emergencia económica que dictó Ujú. el presidente de la República días atrás. Ujú. Entonces, impacto de eso, bueno, efectivamente hay una ralentización del proceso económico, hay una disminución del consumo. Efectivamente puede haber un aumento de precios de estos productos y no solo de estos productos, de otros productos Ujú. que estamos importando de países que también han sufrido este aumento de arancel, que llegan aquí, que llegan también con un precio, bueno, que ha tenido que ser Claro, ajustado en algún distorsionado, momento. ¿no? Sí. Exactamente. A ver, en tu caso, ¿cómo lo ves, Miguel David? ¿Impacto en Venezuela o en Colombia? Claro, en el caso de Colombia se ha intentado ver de una forma positiva, sin embargo, lo que más afecta en este momento es la importación de algunos alimentos que se hacen en Estados Unidos, por ejemplo, el trigo, y Ujú. también la importación de tecnología desde Estados Unidos. Este es uno de los temas más complicados. Sin embargo, acá desde los sectores comerciales se ha intentado llamar a la calma, teniendo en cuenta que podríamos tener algunas ventajas competitivas frente a otros países sancionados. Países como Vietnam todavía no han negociado estos aranceles nuevamente porque ahora se viene una gran ronda de negociaciones y ahora lo que quiere hacer Colombia es entrar, por ejemplo, a competir
en mercados donde ya somos competitivos, por ejemplo el café, y teniendo en cuenta que ahora uno de los competidores, Vietnam, está quedando un poco fuera, aumentar las exportaciones de nuestra parte para llenar ese hueco que puede dejar, por ejemplo, Vietnam en los Estados Unidos. Esto puede ser una ventaja, pero a la vez, como la economía se está desacelerando, y si continúa con estos aranceles, mercancías como el petróleo podrían empezar a decaer en su valor. Por lo tanto, economías exportadoras, tanto Colombia como Venezuela, podrían verse afectadas en el precio del crudo en este sentido, y eso afectaría a nuestras economías. A ver, yo los voy a poner en un aprieto para cerrar. ¿Cómo deberían responder? Porque, a ver, el segundo apellido de Trump podría ser incertidumbre, porque cada decisión suya inyecta incertidumbre a países, a economías, desde el punto de vista político también. ¿Cómo deberían responder, uno, los países individualmente, dos, los bloques como por ejemplo la Unión Europea, pero voy más allá y más en contacto con nosotros? ¿Cómo deberían responder comercios, industrias, empresas, incluso el particular que tiene un capital de inversión? ¿Qué le recomendarían en un momento como este? ¿Qué hacer con ese dinero? Y voy desde ese inversor pequeño hasta un país. ¿Cómo responder? Bueno, a ver, a nivel de países y a nivel de bloques, yo pensaría que la negociación es la vía primordial. Definitivamente hay unas decisiones bien duras de parte de los Estados Unidos, hay una posición también muy dura de parte de China, entonces la negociación pareciera ser siempre la mejor vía. Creo que como internacionalistas compartimos el hecho de que la negociación siempre nos lleva al mejor escape. Y bueno, a nivel interno, individual, de empresarios, de inversionistas, bueno, yo creo que la cautela puede ser una salida importante, la cautela en dónde invierto, dónde gasto, dónde pongo en este momento el foco del dinero que estoy utilizando. Miguel David. Claro, en este caso la cautela y la prudencia son lo mejor que se puede hacer por parte de los gobiernos inicialmente acá en nuestra región. Es esperar un poco más a que los primeros estados a los que les clavaron aranceles, por ejemplo, de más del 50%, empiecen negociando con Estados Unidos, y luego ahí sí regiones como la nuestra entren individualmente a negociar este tipo de aranceles. Ya ahí para ver qué se puede hacer, y claro, dejar el tiempo que pase un poco para poder negociar un poco mejor estas tensiones. Y lo mismo para el sector privado, para los pequeños empresarios, es dejar esperar un poco, no mover dinero a lo loco, sino simplemente esperar un poco a que se calmen las aguas y ver qué es posible hacer para mitigar el impacto o inclusive aprovechar esta situación como lo mencionaba anteriormente. Y Miguel David, inflación y un decrecimiento del Producto Interno Bruto mundial parecen ser, digamos, expectativas que van a concretarse para final de año. No es poco probable que sea distinto. Sí, es muy probable que continúe de esta forma la tendencia, dado que no parece que Trump vaya a retirar los Mm. aranceles o esta política agresiva frente a China, y aunque limitara el impacto de estos aranceles frente a terceros países, existe una guerra comercial con China y esto puede desacelerar la economía, y por lo tanto podemos ver sus efectos en todos los mercados y todas las economías. Claro. Miguel David, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Muchísimo gusto, fue un gusto estar con ustedes. Un placer, Sasha. Gracias por habernos acompañado acá en el Gracias a estudio. ustedes. Un gusto. Sasha Kakurri es licenciada en estudios internacionales, abogada, especialista en negocios y finanzas internacionales, Executive MBA, vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Y Miguel David Nieto es internacionalista, investigador con énfasis en asuntos políticos internacionales y Asia del Este. Sasha y Miguel David, gracias. Vamos a escuchar algo de buena música. Puede ser esto de, no sé, Rods. No, me gusta esta por el tema de los mercados, aunque cerraron ayer al alza, pero Peter Cetera y Amy Grant nos interpretan La próxima vez que caiga. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Next Time I Fall, la próxima vez que caiga, Peter Cetera, Amy Grant interpretando esta bellísima canción. 7:33 en publicidad les quiero hablar de Decomundo, que con una larga trayectoria en el mercado tiene para ti una muy amplia variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Además, qué sencillo es. Papel tapiz, pisos de vinil y SPC, tienen grama artificial, decks, wall panels, láminas de aluminio compuesto y muchísimo más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la mayor tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @DecomundoOficial con KWF, o visita su showroom que está ubicado en Los Ruices y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Y vamos a hablar de Osole. Detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, hay mucho más. El sofrito, por ejemplo, el sofrito de Osole, con trozos de los más frescos vegetales. Ahí hay cebolla, cebollín, ajo, ají, pimentón, tomate, listo para usar y preparar los más deliciosos platos. Olvídate de picar aliños con Osole. Y es que para el pollito, para la carne, los huevitos, el sofrito criollo es el de Osole. Síguelos como Osole_Foods. Osole, los sabores de la vida. Y hablemos también de Grupo Leti. Cuando se trata de niños, nos preocupamos por darles todo lo que necesitan en esa etapa de crecimiento. Yo descubrí Alixon gracias a Grupo Leti y es increíble cómo puedo dar vitaminas A y D en algo que tiene un tan agradable sabor a naranja. Por ejemplo, Alixon ayuda a niños con deficiencia de vitaminas A y D, a niños con necesidades nutricionales, a niños con falta de apetito. Todo esto con Alixon y es de Grupo Leti. 75 años latiendo por el país. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.